grabado, ¿verdad? Sí. Ah, ok, cool. Sí, perdón. Ok, Ajá. no. Listo, ya puse a grabar. Lo que les estaba diciendo es que este tema de Lean Six Sigma, vamos a ver, nunca, yo no puedo decir que yo soy Green Belt o Yellow Belt o Purple Belt o, no sé, los colores que existan. A mí, honestamente, ese tema de las certificaciones y todo lo demás, pues sí es importante, pero más vale la práctica y lo que sepa una persona que realmente las certificaciones que pueda tener. Obviamente, de alguna forma hablan, eh, digamos, de ese conocimiento comprobado que esa persona tiene, pero es relativo. Yo tuve un profesor que era ITIL experto, por ejemplo, y el tipo era un crack y no tenía una sola certificación. Y también tenía otro profesor que era un crack igual, que tenía todas las certificaciones, ¿verdad? La diferencia era que uno eh, lleva trabajando en empresa privada toda la vida, este, el otro también, pero en algún momento el otro se dedicó más a la parte académica y así, este, y el otro tiene toda la experiencia del mundo y los dos son pedazo de cracks y de repente mi profe que no ha sacado ninguna certificación se ha ahorrado toda esa plata, pero bueno, este, Lean Six Sigma tiene muchas cinturones, y cada uno, digamos, está orientado digamos, a un nivel corporativo, empresarial al que la persona podría estar trabajando. No me lo sé muy bien, pero digamos que no sé si el Green Belt o Yellow Belt es el primero, eh, va subiendo por niveles, entonces a nivel de procesos, digamos a nivel de procesos o ejecución de proyectos, luego a nivel de planificación, liderar proyectos, luego, no sé, está como a nivel estratégico, luego a nivel corporativo y así dependiendo del belt que tenga la persona. Pero a mí me gusta muchísimo este, eh, algunos conceptos de Lean Six Sigma, sobre todo para lo que es mejora continua. Ya acá nos estamos saliendo un poquito de cómo gestionar proyectos de forma ágil y nos estamos metiendo más bueno, cómo podríamos analizar ciertas partes de la organización o ciertos procesos de negocio, cómo podemos empezar a trabajar en mejora continua y de repente trabajar en toda esa mejora continua usando, eh, digamos, mejores prácticas o marcos de referencia para gestión de proyectos tipo ágil, ¿sí? Tipo Scrum. Eh, ¿Por qué? Porque por ahí podrían haber mejoras en sistemas, mejoras en aplicaciones que podríamos llevar a cabo con un enfoque más DevOps, Scrum DevOps, que podrían salir a partir de análisis o mejora continua, digamos, utilizando una metodología como la que es Lean Six Sigma, ¿sí? Entonces, ¿qué es Lean Six Sigma? Básicamente, es una metodología cuyo objetivo es mejorar los procesos, y aquí esto es muy importante porque se enfoca muchísimo en procesos de gestión de servicios, procesos de producción, procesos de manufactura, o sea, todo lo que sean procesos, con el propósito de incrementar la rentabilidad, ¿verdad? O sea, aumentar digamos, el profit o la ganancia que yo estoy obteniendo a partir de un proceso, aumentar la productividad, y con aumentar la productividad se refiere a eliminar, por ejemplo, eh, desperdicios dentro de los procesos y reducir la variabilidad de estos, ¿verdad? Eh, Dicen que para que un proceso se pueda mejorar continuamente, yo tengo uno que identificar cuál es el proceso que yo quiero mejorar, ¿verdad? Como primera etapa. Como segunda etapa, yo debo de empezar a medir ese proceso, ¿sí? Como tercera etapa, yo necesito empezar a controlar el proceso. Y es hasta que yo cumplo esas tres etapas que yo puedo empezar a trabajar en mejora continua. Lo que yo no puedo medir, no lo puedo mejorar, ¿sí? Este, pero yo no puedo medir algo sin primero determinar o definir bien cuál es el proceso y las distintas etapas que el proceso tiene. Entonces, Lean Six Sigma lo que viene es y vamos a ver, surgió hace muchísimos años, pero lo que viene es a combinar conceptos de Six Sigma y de Lean Manufacturing, que no nos vamos a meter en lo que es cada uno, sino en lo que tienen en común, digamos, o lo que los une. Y lo que buscan es incrementar rentabilidad, productividad y reducir variabilidad de un proceso. Ahorita vemos por qué.
lo que busca es velocidad, ¿verdad? Lean como metodología, como concepto, lo que busca es velocidad mediante procesos continuos que no tengan interrupciones en el proceso mismo, en los procesos mismos, ¿verdad? Lean lo que hace es que introduce una metodología de justo tiempo, ¿verdad? Que es básicamente una filosofía para gestionar y reducir el tiempo en la elaboración y entrega de productos terminados. Por ejemplo, Lean Manufacturing lo que buscaba con esta filosofía de justo tiempo era evitar, por ejemplo, tener grandes producciones para cumplir con entregas, por ejemplo, si esas producciones, digamos, yo las iba a empezar a almacenar en bodegas, o cosas por el estilo, y eso me empezaba a generar un costo innecesario ahí, ¿verdad? Eh, una de las pioneras o una de las líderes, por ejemplo, en aplicar Lean Manufacturing o Lean Six Sigma de alguna forma es Walmart. Walmart de alguna forma ha logrado sofisticar su cadena de valor o su red de valor de forma tal, digamos, que todos sus sistemas de información de alguna forma están conectados con sus proveedores y en el momento en que ya está a punto de acabarse, por ejemplo, un tipo de producto en las góndolas, eh, los pedidos empiezan a hacer de forma automática y casi nunca hay mucho inventario almacenado en bodegas, digamos, casi que todo va llegando para venderse en el tiempo de rotación, digamos, que cada ítem del inventario necesita. Bueno, más o menos por ahí va el concepto de justo a tiempo, ¿verdad? Implementar, producir cuando se necesita, no antes y no después, ¿ok? ¿Qué es lo que busca Six Sigma? Por el contrario, Six Sigma se enfoca un poquito más en reducir variación en procesos, soportado por una sólida estructura de personas con conocimientos y habilidades complementarias que se complementan entre sí. Y el objetivo principal es lograr entonces más bien un proceso que no genere defectos o que más bien a través de mejora continua vaya minimizando la cantidad de defectos que se van dando en el proceso de forma, digamos, continua, ¿verdad? Valga la redundancia. Tiene 6 principios, Lean Six Sigma. El primero es que hay un enfoque genuino en el cliente, en lo que el cliente espera eh, por medio, digamos, del valor que espera conseguir, ya sea de un proceso o requerimiento. Eh, hay una dirección basada en hechos y datos. De hecho, hay un componente muy grande en Lean Six Sigma de todo lo que son herramientas de control estadístico. Ahorita las vamos a ver. Principio 3, los procesos están donde está la acción. Proceso 4, hay una dirección proactiva porque mediante, vamos a ver, un análisis estadístico, lo que busca hacer Lean Six Sigma es tratar de empezar a predecir de alguna forma mediante el control de los procesos dónde se pueden realizar ciertas mejoras para mejorar la productividad de los procesos en sí, ¿sí? Hay una colaboración sin barreras. Esto quiere decir que hay un trabajo en equipo, digamos, no solamente en el equipo que está trabajando de repente en mejoras continuas, sino que hay una colaboración interdisciplinaria entre distintos equipos de una organización. Hay una mejor comunicación y hay un mejor flujo, digamos, en las labores que cada quien realiza. Y el principio 6 es que busca la perfección. ¿Mediante qué? Mediante la mejora continua. Siguiendo un conjunto de pasos que ahorita vemos. ¿Cómo funciona Lean Six Sigma? Básicamente emplea una metodología Six Sigma y una conjugación de herramientas Lean y estadísticas para ir eliminando, digamos, desperdicios y ir aumentando productividad en los procesos. Por favor, que eso se les quede así muy grabado porque muy probablemente esto lo vaya a preguntar en el examen. Recuerden que el examen, el último, lo voy a hacer de pura selección única y esto definitivamente va a estar. Tiene una herramienta o una metodología, digamos, muy conocida que se llama DMAIC, DMAIC, que básicamente se enfoca en 5 etapas: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Qué es cada una? Bueno, definir se enfoca en determinar aquellos procesos que van a ser evaluados. ¿Ah? Medir se enfoca en la medición y en el registro de los datos o los máximos datos posibles a evaluar.
para evaluar la efectividad de los procesos. Analizar es el estudio detallado de las estadísticas de la etapa anterior para conocer el estado de los procesos y extraer distintas conclusiones. Ahí vamos a empezar a hacer todo un análisis, ya sea por medio de herramientas de Ishikawa, que la vimos. Vamos a empezar a hacer análisis por medio de otra herramienta, no sé, como la de análisis del problema o árbol del problema. Vamos a empezar a analizar, ¿verdad?, todos esos datos desde la perspectiva de los 5 porqués, si fuera necesario, o usando las 3 o una combinación de ellas, u otras herramientas que existan para analizar problemas o analizar, digamos, oportunidades de mejora en un proceso. Número 4, mejorar, que básicamente supone la puesta en marcha de procesos, de los procesos obtenidos según la etapa de análisis. Es decir, a partir de esta etapa nosotros vamos a empezar a proponer mejoras y los vamos a empezar a implementar, ¿verdad? Y en la etapa de controlar lo que vamos a hacer es examinar u observar cuidadosamente qué sirve para la comprobación o verificación de los nuevos procesos. Entonces, es muy sencillo. Definimos los procesos, empezamos a medirlos, empezamos a analizarlos, proponemos mejoras y las implementamos y empezamos a controlar, de alguna forma evaluar qué sirvió, qué no sirvió, y el ciclo se repite, ¿verdad? O sea, esto es mejora continua, no es algo de una sola vez. ¿Qué busca Lean Six Sigma? Como lo mencioné anteriormente, busca eliminar desperdicios. ¿En dónde? En defectos, en sobreproducción, en esperas innecesarias, en talento no empleado. ¿Por qué talento no empleado? Porque si yo tengo un proceso donde estoy haciendo uso del tiempo de una persona, pero no lo estoy empleando de forma que me genere valor dentro del proceso, es de alguna forma un costo que le estoy cargando a mi organización y no me está agregando valor. Transportes innecesarios de mercadería, dícese, no sé, de papeleo, ¿verdad? Cualquier tipo de transporte innecesario dentro de un proceso. De inventario, por ejemplo, almacenar inventario de más es un costo que yo no debería asumir, por ejemplo. Esto es muy de justo a tiempo, de Lean. Y movilidad innecesaria, sobre todo movilidad, digamos, de la gente, ¿verdad? ¿En qué se enfoca la parte de defectos? Bueno, más que todo en defectos de no sé, manufacturar productos, ¿verdad? Ya sea por fallas en la calidad del producto, porque no se está alcanzando la calidad, digamos, que los clientes esperan. Sobreproducción, hacer más de lo que realmente necesitamos. Tiempos de espera, que es básicamente, o sea, determinar todo aquello que me está generando tiempos de espera dentro de mi proceso, que me está alargando, ¿verdad? El tiempo de producción o el tiempo total de un proceso que yo tengo en ejecución. Unused talent, lo que les decía, digamos, de alguna forma, no tener en uso el talento, los skills dentro de un equipo, dentro de un proceso, me va a generar cargos o costos innecesarios dentro de una organización que podría yo estar usándolos en algo más que sí me genere valor. Y así, transporte, inventario, movilidad se refiere, como les decía, meramente a la movilidad que tiene que hacer la gente de una zona no sé, de una fábrica, de un piso o algo por el estilo, para lograr cumplir con una tarea. Todos esos son factores que se pueden evaluar dentro de la mejora continua, o procesamiento adicional, innecesario dentro de tareas o dentro de trabajo, ¿verdad? Esto es lo que busca eliminar Lean Six Sigma. Entonces, básicamente, como les decía, si nos devolvemos un poco acá, inicio, Lean Six Sigma busca incrementar la rentabilidad, productividad, y esta parte de productividad la busca mejorar mediante la eliminación de ese tipo digamos, de desperdicios que podrían surgir a partir de defectos, sobreproducción, etc. ¿Okay? ¿Qué es Lean Value Stream Mapping? Lo veíamos la semana pasada en todo el tema de calidad que estábamos repasando.
Lean Value Stream Mapping es de alguna forma uno de los componentes, una de las herramientas que se utilizan muchísimo en Lean Six Sigma. Es un instrumento que examina el flujo de información o de materiales en el seno de un proceso de producción y su objetivo es brindar meramente al cliente el producto que requiere. Entonces, Lean Value Stream Mapping, en resumidas cuentas, lo que es, una vez usted determina o uno determina, digamos, cuál es el flujo de información o el flujo de tareas o el flujo de actividades de un proceso, uno lo que de alguna forma hace es graficarlo para entender de principio a fin cuáles son esas distintas actividades o esas distintas etapas de un proceso que me están agregando valor o no dentro del proceso en un todo. ¿Ok? Lo que hace es, de alguna forma, dibujar ese flujo de valor. Opa. Me dibuja el flujo de valor de tal manera que yo pueda identificar cada etapa del proceso de producción del producto. Dentro de cada etapa, yo voy a identificar cuáles son esperas o, digamos, información requerida para la entrega del producto. Voy a identificar desperdicios o todo lo que no aporte valor. Voy a dibujar el mapa de valor sin los productos identificados y voy a empezar a implementar las acciones para la mejora del proceso. Entonces, ¿cómo se ve un Value Stream Mapping de forma sencilla? Este fue el ejemplo que utilizábamos la semana pasada, ¿verdad? Uno puede empezar a determinar cuánto es el tiempo que me lleva a ejecutar cada una de las actividades que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? O sea, yo puedo determinar cuánto duro ejecutando cada una de estas actividades por separado, pero puedo empezar también a evaluar cuánto tiempo de espera hay entre actividad y actividad, ¿verdad? Ahora, cuando uno evalúa un proceso de esta manera, van a haber ciertas métricas que uno puede agarrar de ese proceso que están acá abajo, ¿verdad? Lead time, que es este, que está por acá, es la sumatoria de todos estos delays que están acá, ¿verdad? Entonces, acá en este proceso que está en pantalla, yo estoy diciendo que hay una semana, 4 días y 5 minutos de lead time acumulado dentro de ese proceso, ¿ok? Pero aparte estoy diciendo que hay value added time, que es el tiempo de valor agregado y es básicamente el tiempo que yo duro ejecutando cada una de esas actividades, ¿verdad? En este caso son 2, 3 horas, 2 días, 3 horas y 35 minutos. Ese es el tiempo de valor agregado. ¿Cuál es el cycle time total? El cycle time es sumar todo lo que es lead time y tiempo de actividad. Eso me va a dar, digamos, la duración total de mi proceso. Y si yo quisiera evaluar de alguna forma la eficiencia de mi proceso, yo podría hacer algo tan sencillo como dividir el tiempo de valor agregado entre el cycle time total. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un proceso que entre lead time y tiempo de valor agregado me dura 100 minutos, por ejemplo, pero yo tengo que el tiempo de actividad son apenas 10 minutos, yo puedo determinar que la eficiencia de mi proceso es apenas un 10%. O ese es el, digamos, el tiempo o ese es el porcentaje de valor agregado que yo estoy, digamos, o que yo tengo dentro de mi proceso. Y, y una iniciativa de mejora continua podría, a partir de allí, de ese análisis estadístico, eh, buscar mejorar ese proceso, vamos a ver, mejorar el proceso, pero desde el punto de vista de la eficiencia, ¿verdad? De esa evaluación que yo estoy haciendo. ¿En qué sentido? Yo podría decir, bueno, quiero mejorar la eficiencia de mi proceso en un 50%, entonces yo voy a buscar de alguna forma reducir mi tiempo de espera de forma tal que yo ya no tenga, digamos, una eficiencia del 10%, sino tenga una eficiencia del 15 o del 20%, ¿verdad? Y esto lo que me va a generar es, ¿verdad? A largo plazo, mayor productividad dentro de mi proceso, eliminación de desperdicios y demás. Esta es una técnica bastante utilizada, es muy sencilla, cycle time, lead time, más value added time. Value added time es el tiempo que es la sumatoria, digamos, del tiempo de actividad de cada una de mis actividades. Lead time es la sumatoria de los tiempos de espera que hay entre cada actividad.
Y básicamente la eficiencia de mi proceso es dividir el value added time entre el cycle time, ¿sí? Y muy probablemente de esto yo vaya a hacer una pregunta en el examen, les vaya a poner un caso que ustedes me tengan que decir, digamos, cuál es la eficiencia de un proceso dado, ¿verdad? Por ejemplo. Y esto es una técnica, una herramienta bastante utilizada dentro de mejora continua, sobre todo en procesos relativamente sencillos, complejos, ¿verdad? Para ver dónde es que están los tiempos muertos de mi proceso, básicamente, ¿sí? Em, ¿Por qué Lean Six Sigma? Uno no puede mejorar un proceso que no está midiendo, ¿verdad? Pero uno debería de ser capaz de predecir cómo se va a comportar un proceso tomando en cuenta distintos factores, ¿verdad? Factores organizacionales, factores externos. Vamos a ver, con todo este tema de COVID, eh, empresas de e-commerce, por ejemplo, deberían de ser capaces de alguna forma predecir o controlar de alguna forma el volumen de sus ventas, el turnaround de sus inventarios y cosas por el estilo. Eh, ¿Cómo? Determinando qué procesos tienen, midiéndolos, controlándolos y mediante un buen control de esos procesos empezar a predecir cómo se va a comportar a lo largo de días, semanas, meses o incluso años. El tema es que la variabilidad es el principal enemigo de la calidad, ¿verdad? Si uno no puede de alguna forma controlar qué tan variable es un proceso, uno no va a poder controlar la calidad del mismo. Entonces, lo que busca el Lean Six Sigma de alguna forma es eh, eliminar esa variabilidad o ese factor de variabilidad de los procesos. ¿Cómo? Mediante análisis continua, mejora continua, eliminando defectos y aumentando la productividad. Entonces, las gráficas que están viendo ahorita en pantalla, básicamente lo que hace el Lean Six Sigma es crear de alguna forma eh, procesos de control donde la variación de un proceso sea muy, muy reducido. Es decir, que el objetivo que yo tengo, o más que todo vamos a ver, el producto o servicio que yo estoy buscando ofrecer y el objetivo que yo estoy buscando alcanzar, no se aleja, digamos, la medición de cada producto de ese objetivo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el objetivo de producir lápices de color que me midan 10 centímetros de largo, yo lo que busco es que en mi proceso productivo la variación del largo de cada lápiz que yo produzco no se me aleje tantísimo de esos 10 centímetros que yo estoy buscando como objetivo, ¿verdad? Y eso solamente lo voy a lograr de alguna forma determinando cuál es el proceso de producción de esos lápices, por ejemplo, ver dónde están esas áreas de mejora que yo tengo que empezar a mejorar y empezar de alguna forma a controlar mi proceso de producción para ver por qué, de alguna forma, hay X lápices que se alejan de alguna forma de la media del largo que yo estoy buscando, ¿sí? ¿Por qué es Lean Six Sigma? De alguna forma, otra vez. Cuando ustedes buscan Lean Six Sigma, lo que busca Lean Six Sigma es que de alguna forma, cuando yo establezco, por ejemplo, un parámetro o establezco un objetivo de alguna medición que yo necesito alcanzar, por ejemplo, este tema de los lápices, lo que busca Lean Six Sigma es que se establecen procesos de control para evitar que los defectos que hay en esos procesos de producción sean mayores al 0.001% de lo que yo estoy evaluando. Entonces, por millón de unidades producidas, lo que busca Six Sigma es ayudarle a las organizaciones de alguna forma a alcanzar no más de 3 defectos por millón. ¿Sí? Entonces, si yo soy una empresa que produce, por ejemplo, lápices y esos lápices tienen que medir 10 centímetros de largo, lo que hace Lean Six Sigma o lo que recomienda la metodología es empezar a controlar
y a mejorar ese proceso de producción de forma tal que yo llegue en algún momento a garantizar que de cada 1.000.000 de unidades que yo produzco, no existan más de 3 defectos. Y eso es lo que busca Sin Six Sigma como tal. Si ustedes lo ven acá abajo, en la gráfica, eh, Six Sigma propone, digamos, distintos porcentajes o distintos sigmas que lo que hacen es permitirle a las empresas ver esa variabilidad, digamos, que van a tener en sus procesos productivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un sigma lo que le garantiza a las empresas es de alguna forma apenas un 30%, digamos, de mediciones exitosas. Eso quiere decir que de cada 1.000 unidades que yo produzco de lápices, si yo tengo un proceso que se me está ubicando en un sigma, ¿verdad? Yo apenas voy a tener un 31%, digamos, de mis lápices que midan lo que yo quiero que midan, que es 10 centímetros. Si yo empiezo a mejorar mi proceso de producción hasta llevarlo a una escala de 3 sigmas, eso lo que me va a querer decir es, o lo que me va a decir es, que yo he llevado mi proceso a estar controlado hasta tal punto que el 93% de las unidades que yo produzco son exitosas, es decir, miden 10 centímetros. Y si lo llevo luego a Six Sigma, voy a asegurar que el 99,9% de mis unidades miden ¿verdad? 10 centímetros. Esto quiere decir que de 1.000 unidades, sí, 999 van a ser exitosas, básicamente. Entonces, cuando uno empieza a evaluar un proceso aplicando conceptos del Lean Six Sigma, uno puede empezar, digamos, a evaluar de alguna forma en qué sigma se encuentra mi proceso, ¿verdad? Y eso yo lo logro mediante, por ejemplo, una herramienta que se llama, una herramienta estadística que se llama límites de control, que es esta siguiente que les voy a enseñar. Cuando uno define o empieza a evaluar, por ejemplo, un proceso y uno empieza a tomar mediciones de ese proceso, uno puede empezar entonces a determinar la media. Con la media y los datos individuales que se tienen, se puede determinar cuál es la variación, ¿verdad? Y a partir de esa variación, uno puede determinar, digamos, en qué sigma de alguna forma se encuentra, digamos, la medición de mi proceso, ¿ok? Usualmente uno lo que busca es eh, que los datos, digamos, que yo tengo en mi proceso no se alejen demasiado de la media, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, eh, límites de control muy bajos y muy altos, eso quiere decir que mi proceso es demasiado variable, como están viendo ustedes ahorita en la pantalla, ¿verdad? Tal vez aquí no tanto porque está entre 100 y 120, ¿verdad? Pero el punto es que cuando ustedes empiezan a evaluar de alguna forma un proceso, lo que buscan es que los datos no se alejen tantísimo de la media, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, lo que busca Six Sigma, el concepto, la metodología, es permitirle a las organizaciones a tener un mejor control de los procesos que tienen, productivos, de servicios, de gestión, lo que sea, ¿verdad? La escala en este caso, la escala de calidad de la metodología Six Sigma, mide el número de sigmas que caben dentro del intervalo definido por los límites de tolerancia, ¿verdad? Si nosotros lo vemos con la gráfica de la izquierda, yo estoy diciendo que, por ejemplo, con un sigma, solamente el 34%, ¿verdad? Más o menos, de los datos, un 68% de los datos van a estar dentro del valor que yo estoy esperando. Si utilizo 2 sigma, 95%, y si utilizo 3 sigma, un 97%. Este gráfico de la izquierda de acá lo que mide es el índice de tolerancia, pero en relación con los defectos, ¿verdad? Es un poco enredado, pero más o menos por ahí va la cosa. ¿Y por qué el Lean Six Sigma? Básicamente porque está basado en resultados según herramientas estadísticas y además interviene el factor humano capacitado e involucrado en desarrollar el proyecto correspondiente con Six Sigma, ¿verdad? Además porque se puede aplicar a procesos o subprocesos y además se puede desarrollar en todas las áreas de una empresa, ¿ok?
Entonces, básicamente lo que yo quiero que a ustedes les quede de esto es que Lean Six Sigma lo que busca es sobre todo evaluar procesos y a partir de esa evaluación y análisis de los procesos, lo que busca es eliminar basura de los procesos mediante, no sé, eliminación de defectos, eliminación de transporte innecesario, movilidad innecesaria y demás, y a partir de esto mejorar la productividad de los procesos como tal, ¿verdad? Y eso es básicamente Lean Six Sigma, muchachos. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. De mi parte tampoco, profe. Muy bien, vamos a ver, son las 6:48. Entonces, lo que podemos hacer es, ya habiendo visto esto, conceptos básicos del Lean Six Sigma, tomémonos un pequeño break, 10 minutos rápidamente, volvemos a las 7 y empiezo con el grupo 8 y voy del grupo 8 para atrás. Y empezamos a revisar todo el tema de que tenemos pendiente, digamos, del proyecto para esta semana. Profe, Sí. una consulta. Yo creo que al grupo 1 no creo que llegue hoy por los minutos que va a contar por cada grupo, ¿verdad? Si llego de fijo, porque voy a dedicar 15 minutos a lo mucho por grupo. Ah, ok. Son 2 horas. Y hay que ir adelantando algo por mientras que llega nuestro Si tienen, grupo. si tienen algo que trabajar, adelante. Si no, nada más traten de estar conectados en el momento en que ya les toque. Entonces al grupo 1, por ejemplo, le tocaría por ahí de las 7:45. 8:45. Ah, ok, está bien. Gracias. ¿Sí? Listo. Entonces nos vemos en un toquecito.